Y bueno, este caso del punto GOV Punta Cana ha repercutido en todo el país, siendo analizado en distintos medios de comunicación que se han hecho eco de nuestro reportaje, y hasta llegó una pregunta sobre el tema al presidente de la República en la semanal con la prensa, donde el periodista Esteban Rosario le mencionó a los involucrados en esta denuncia. Veamos la pregunta y la respuesta que dio el presidente de la República, Luis Abinader. Hay varias denuncias de escándalo de corrupción con varios funcionarios y no pasa nada. Carlos Bonilla, ministro de Vivienda, no sale de un escándalo según los medios. Bartolomé Pujol, igualito. Gloria Reyes y no pasa nada. La gente se burla de Hito Bisonó y la fórmula de los combustibles. Ahora hay pidiendo la cabeza del ministro de Obra Pública y no pasa nada. Apagones por doquier y nadie cae. Ahora yo quiero que usted me responda como santiaguero, con sinceridad. ¿Usted hará cambio en el gobierno? ¿Hará cambio en el ministerio? ¿O seguirá con los mismos funcionarios a pesar de que eso representa un alto costo político? Pero respóndame como santiaguero. ¿De acuerdo? Mire, Esteban, lo primero sobre un tema que es fundamental para mi gobierno. Ningún acto de corrupción que se presenten pruebas de corrupción, que se presente en un caso, y nosotros hemos dado ejemplos aquí. Ejemplos. Cualquier acto de corrupción que se presente o cualquier denuncia siempre va a la dirección de ética, y de la dirección de ética, si le encuentran méritos, entonces puede ir al Ministerio Público y nosotros tomamos como le hemos tomado las medidas. Ahora, este es un gobierno democrático que hay denuncias de todo tipo y cosas, hay algunas y muchas que no están sostenidas, y tampoco podemos hacer aquí que se convierta en un foro de opiniones el que quiera. Ahora, sí, van a haber cambios pronto. Bueno, yo aquí percibo a un presidente que al parecer no sé si está molesto por la pregunta incómoda o por los tantos escándalos donde han estado sus funcionarios Carlos Bonilla y Bartolomé Pujols. Lo que sí pareciera es que el presidente está decidido a hacer cambios, y en su lenguaje corporal se intuye que estos funcionarios pudieran ser parte de esos cambios. Pero en este caso faltan muchas respuestas, especialmente de las autoridades rectoras o veedoras. Por eso insistimos en tener una entrevista con el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, quien por fin nos hizo un espacio en su apretada agenda, y vamos a tener una entrevista con él. Nosotros estamos abiertos también a que si Carlos Bonilla o Bartolomé Pujols quisieran darnos una entrevista, pues escuchar también su versión de los hechos, que aunque la OPTI hizo un comunicado, esto es un monólogo, donde las preguntas necesarias no podemos hacerlas, por lo que como periodistas siempre será mejor una entrevista. Quédese para ver esta exclusiva con las respuestas del director de Compras y Contrataciones sobre el caso Punto GOV Punta Cana. Bueno, Carlos, gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar tu opinión en este tema tan importante, y que yo sé que muchos de los ciudadanos en la República Dominicana están interesados en saber sobre la opinión de Compras y Contrataciones. Saludos para ti. No, muchas gracias, Odali. Para mí siempre es un placer tener la oportunidad de conversar contigo, y obviamente pues con los amigos y amigas que están en sintonía siempre con tu programa, tener la oportunidad de compartir nuestras opiniones. Bueno, con este caso del Punto GOV Punta Cana, ¿qué ha investigado la Dirección de Compras y Contrataciones? Mira, es necesario compartir lo que es el cronológico de ese proceso. Lo primero es que la OPTI lanzó un primer proceso utilizando la modalidad de proveedor único. Ese proceso la OPTI lo declaró desierto, y posterior lanzó un proceso de exclusividad. Ese proceso de exclusividad fue monitoreado por la Dirección General de Contrataciones y se realizaron dos observaciones puntuales. Una vinculada al informe para el uso de la modalidad de exclusividad, y otra con relación a
el uso en el pliego de condiciones del requerimiento de llave en manos. Hay que decir que en ese momento la OCTI acogió las 2 observaciones de la Dirección General de Contrataciones. Por lo tanto, el proceso fue publicado y recibió ofertas. Ok, esta situación de que se hicieran estos cambios, en principio una enmienda y luego una subsanación, ¿qué tendría que decir a ese punto? Mira, las enmiendas es parte del procedimiento. Cuando una unidad sube un proceso, en su cronograma establece una etapa de enmienda. En esa etapa de enmienda puede recibir observaciones de proveedores, puede recibir observaciones de la propia unidad de contrataciones o puede recibir observaciones de la Dirección General de Contrataciones. Y la ley prevé esa etapa de enmienda precisamente para fortalecer el pliego de condiciones y para que el pliego de condiciones sea claro, que sea entendible por todos los posibles oferentes, pero además para que el mismo esté apegado a la ley. 2 observaciones hizo la Dirección General de Contrataciones que fueron acogidas por la OCTI y por eso el proceso continúa a la etapa de recibir ofertas. En este caso, la OCTI ha negado de que se haya hecho el contrato y de que se haya pagado. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos como un rastro en el CIGEF de una emisión de fondos de unos 14 millones de pesos. ¿Por qué queda este rastro? ¿Qué discrepancia hay ahí? ¿Por qué esa discrepancia? Mira, lo que podemos decir es que el adjudicatario de ese proceso renunció a ese proceso que fue conocido por el Comité de Compra de la OCTI y el proceso fue cancelado. Eso quiere decir que no existe un contrato activo, ese contrato nunca se registró en la Contraloría General de la República y si no se registró en la Contraloría General de la República, no hay forma que el Estado pueda haber emitido una erogación de fondos. Con relación a la pregunta que tú haces, habría que analizar, y eso no lo tengo, si estamos hablando de una apropiación presupuestaria. Porque para tú subir un proceso en el sistema de contrataciones, lo primero que tú tienes que tener una apropiación presupuestaria que muestra, evidencia que la entidad cuenta con los fondos para hacer esa contratación. Ahora, con relación a ese proceso, como nunca se registró en Contraloría, no hay forma que exista una erogación, un pago alrededor de ese servicio. ¿Ya se investigó esta parte desde compras y contrataciones con Contraloría para ver si se hizo o no se hizo? Mira, nosotros hicimos lo que hacemos siempre con todos los casos que se trabaja desde el periodismo de investigación. Nosotros hacemos primero una verificación de todos los argumentos y cuando entendemos que existen méritos, nosotros podemos asumir una investigación de oficio. En este caso, no hemos asumido una investigación de oficio porque la verificación primaria, base, nos indica que no hay erogación de fondos, que no hay contrato registrado, que el proveedor renunció a la adjudicación y que no existe contrato. ¿Pudiera bastar con que el proveedor renuncie? Porque muchos nos hacemos la pregunta, pero hubo todo un proceso, se adjudicó, entonces renuncia y de hecho hay estudiosos de la ley de compra y contrataciones que dicen que una renuncia no se puede hacer pura y simple, que puede haber hasta consecuencias para el adjudicatario. Cualquier proveedor puede renunciar a su adjudicación. Lo que se establece es que esa renuncia tiene que tener motivaciones y causas justificables, que no sea una renuncia temeraria. En este caso, como se puede ver en el documento de renuncia del proveedor, él establece 2 razones fundamentales. La primera, que no estaba en condiciones, por algún motivo que él expresa, de continuar con la adjudicación y expresa también un motivo de salud. Si bien es cierto que el Estado tiene que garantizar que la renuncia sea por causa justificada, tampoco tiene la posibilidad de obligar a nadie que continúe con un proceso o que renuncie de un derecho que tiene adquirido. Esto de que el número de contrato esté en el CEP, un número asignado el 2024-00080, uno se hace la pregunta, ¿por qué estaba asignado en el CEP? El sistema electrónico de contrataciones inmediatamente se sube un proceso, le asigna un número, le asigna un código. Cuando se sube el pliego y ese es el código de ese proceso en las sucesivas etapas.
Sí, pero ese es el código del proceso, pero el código 2024-0080, como si fuera el código de número de contrato. No, no es un código del número de contrato porque fíjate que la nomenclatura que tiene es del sistema electrónico de contrataciones. No es una nomenclatura de registro de contrato en la Contraloría General de la República. La OCTI en la respuesta establece que ellos hicieron la debida diligencia y que pues llegaron hasta el punto de que el fideicomiso, o sea, el local es propiedad de un fideicomiso de empresas. Pero cuando nosotros buscamos la información de esas empresas, están vinculadas al ministro de la Vivienda. ¿Se puede decir que se hizo la debida diligencia si solamente se llega a decir que es de un fideicomiso de empresas? Podemos decir que se hizo la debida diligencia simple. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente la OCTI hizo la debida diligencia del proveedor que había sido adjudicado. La OCTI aparentemente no profundizó en la debida diligencia de la empresa, en este caso el fideicomiso que le había arrendado a ese adjudicatario. O sea, la entidad contratante lo que hace una debida diligencia del proveedor que fue adjudicado. Eso es lo que le llamamos una debida diligencia simple. El ideal y la promoción que hacemos para todas las unidades de compra es que cada vez más la debida diligencia se pueda ampliar y que la debida diligencia se pueda profundizar de manera que además del proveedor que fue adjudicado, en el caso como este, que existía una cesión de derecho para el alquiler, se hubiera llegado también al fideicomiso. Hay que señalar, y es muy importante, que en el país, y eso lo hemos señalado hace mucho tiempo, está pendiente regular y que existe una ley que regule los beneficiarios finales. Al día de hoy, la República Dominicana no cuenta con una normativa que regule los beneficiarios finales y entiendo que es un pendiente de la República Dominicana legislar para establecer disposiciones concretas, de rigor, que permitan tener ese nivel de alcance en cuanto a las capas cuando hacemos debida diligencia, porque en este caso estamos hablando de un fideicomiso privado y el tema de acceso a información no se hace tan fácil ni para una entidad contratante ni para el periodismo de investigación por un tema de regulación normativa. Entonces, ¿se puede decir, ustedes ya como compras y contrataciones reconfirmaron lo que nosotros hemos denunciado, de que el beneficiario final de este fideicomiso es el ministro de la Vivienda? No, no puedo hablar de beneficiario final, porque en la República Dominicana no está regulado el beneficiario final. No obstante, sí podemos decir que en el fideicomiso existe una empresa en la cual el ministro de la Vivienda tiene participación accionaria de más del 10% de las acciones que establece la ley. No obstante, la actividad contractual que se hace, no se hace con ese fideicomiso, no se hace con la empresa de él, sino que se hace con el proveedor que fue adjudicado, que se había hecho una sección de derecho. ¿No se puede ver eso entonces como una indelicadeza o como quizás una planeación por el hecho de que utilizar a un inquilino para hacer el proceso y que después resulte lo que ha resultado? La realidad es que no existe contrato, no hay contrato registrado, no se realizó ningún pago, nadie se ha beneficiado de ese proceso porque ese proceso fue cancelado por la renuncia, por las razones que expresa el adjudicatario. Quiere decir que no existe la configuración como tal de beneficiario final. Lección de este proceso: las unidades contratantes, además de la debida diligencia simple que hacen, deben hacer una debida diligencia que vaya con mayores niveles de profundidad. Y hay que señalar que en la República Dominicana, en los últimos 2 años, es que se está orientando hacia la debida diligencia. Eso ha sido una orientación desde esta gestión, a raíz de la implementación del programa de cumplimiento regulatorio y a través de las 2 guías que hemos emitido vinculadas a la debida diligencia. Las entidades contratantes se quedan en esa debida diligencia simple y si reconozco que es importante, es necesario que se siga profundizando en la debida diligencia para evitar los riesgos, para evitar riesgos reputacionales y para evitar
posibles conflictos de interés. Entonces, esto es un punto débil que tenemos en el país, el hecho que no esté regulado esto de los fideicomisos, de que haya que profundizar en este tipo de temas. ¿Cómo esa regulación que usted dice que falta? ¿Cómo sería? Los fideicomisos están regulados en la República Dominicana. Los fideicomisos privados y los fideicomisos públicos. Pero en el sentido para que haya esa transparencia a la hora de hacer procesos y negociaciones con el Estado. Los fideicomisos privados, los fideicomisos públicos están regulados. Incluso los fideicomisos públicos están regulados por Superintendencia de Valores, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, están obligados a cumplir con la ley de contrataciones, entre otras normativas. Lo que hace falta en la República Dominicana, y es una recomendación que ha hecho Naciones Unidas, que ha hecho el Comité de Expertos de Prevención de la OEA, es que la República Dominicana debe tener una legislación que regule el tema de los beneficiarios finales. Ok, y entonces, ¿en qué consistiría eso cuando se regule el tema de los beneficiarios finales? ¿Cómo sería? Lo más importante... ¿O cómo pudiera ser? Porque todavía no lo más importante claro. de una disposición que regule los beneficiarios finales está vinculada con el acceso a información de las distintas capas de la composición accionaria. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo, un proveedor del Estado, nosotros tenemos la información de que y es una información pública de la composición accionaria de ese proveedor, pero probablemente en los patrimonios autónomos, los fideicomisos, los fondos de valores, que son entidades financieras de naturaleza privada, hay un nivel de capa de la información que, de acuerdo a la regulación existente en la República Dominicana, es una información que no es de acceso público, y en algunos casos no solamente que no es de acceso público, sino que está vetada la información. Entonces, sí es importante, y eso lo hemos planteado no ahora, lo hemos planteado hace mucho tiempo, la necesidad que en el país se regule el tema de los beneficiarios finales. Ya sabiendo que entonces el ministro de la Vivienda tiene esa vinculación, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Lo primero a señalar es que el fideicomiso no es proveedor del Estado. Lo segundo es que la empresa en la cual el ministro tiene la composición accionaria de ese fideicomiso, el registro de proveedores de esa empresa está suspendido. Y está suspendido como una medida de prevención que esta dirección tomó, creo que hace 1 o 2 años, porque el ministro se encuentra en el régimen de incompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta dirección suspendió todos los registros de proveedores de los funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad, que tienen más de 10% de participación en la composición accionaria. Quiere decir que el fideicomiso no es proveedor del Estado, esa empresa era proveedor del Estado, pero tiene su registro de proveedores suspendido. Entonces, la transacción cancelada por la OCTI, producto de la renuncia de la adjudicación, no es ni con el fideicomiso ni es con la empresa, era con un tercero que sí tiene su registro de proveedor activo, en la cual el ministro no participa en su composición accionaria. Pero era el beneficiario final de ese fideicomiso. Entonces, ¿qué pudiera hacerse en ese sentido? Porque a la larga, aunque estuviera el inquilino, el señor Baduy, pues quien iba a ser el beneficiario final del fideicomiso. Aquí yo creo que hay dos cosas. Primero, seguir fortaleciendo el tema de la debida diligencia. Segundo, que el país pueda contar con una ley que regule los beneficiarios finales, y con esto pues se evitaría que en cuanto a las capas de contratación pueda ser partícipe una persona que se encuentre con su registro de proveedores cancelado, que esté suspendido o que se encuentre con el régimen de incompatibilidad. En esta ocasión fue suspendido, no hay contrato, no hay pago, no hay beneficiario final. Pero aunque no haya, Carlos, porque mucha gente que nos está escuchando pudiera hacerse esa pregunta, no se llegó a concretar, pero se hizo todo un proceso adjudicado ya. Entonces, ustedes ya también lo tienen verificado, de la cantidad accionaria que tiene, que sobrepasa lo que la ley pues remite. Entonces, siendo así, la pregunta que mucha gente se haría en su casa es, ¿no habría alguna consecuencia en esto, aunque sea un llamado de amonestación? Porque si ese inquilino no renuncia, esto hubiese seguido en pie. Sí,
Hay que señalar que el régimen de incompatibilidad que existe en la Ley 340, en su artículo 14, que será modificado con la nueva ley que se encuentra en el Congreso, establece un régimen de incompatibilidad para las personas que él describe en la medida que tienen composición accionaria como tal en la empresa que tiene la relación con el Estado. En este caso no se configura eso. En este caso se configura que es una empresa en la cual, con la que fue adjudicada, no tiene participación el ministro, que había una sección de alquiler con la empresa que sí está suspendida. Entonces, es un tema que tenemos que analizar desde la perspectiva normativa, y eso nosotros continuaremos profundizando con relación a ese aspecto. Y entonces, ¿hay una debilidad entonces en la normativa? Sí, tenemos una debilidad normativa, tenemos una ausencia vinculada a no tener una ley de beneficiarios final, y en la medida que el sistema de contrataciones se hace más amplio, más diverso, que tenemos participación de distintas entidades y empresas, pues profundizar en la debida diligencia, seguiremos insistiendo para fortalecer el sistema de contrataciones. ¿Y qué medidas o reformas se piensan, verdad, enfrentar o tomar como iniciativas desde la Dirección de Compras y Contrataciones para evitar este tipo de situaciones? Y sobre todo, que sabemos cómo hay muchas personas en el tren gubernamental que están estudiando y ven las debilidades que pueda tener las leyes y se escabullen por ahí. ¿Cómo se pudiera evitar de que el fideicomiso, en este caso, siga siendo quizás una ventana abierta para que a través de los fideicomisos contratar con el Estado y dificultar las investigaciones, porque ahí se encubre y hace más difícil tanto la debida diligencia por parte de los entes que intervienen, pero también de la misma sociedad civil? Sí. Lo primero es que en el caso de los fideicomisos públicos quedan regulados bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas. Deben cumplir todas las regulaciones, los fideicomisos. Nosotros, desde la dirección, y hemos venido impulsando, porque en este país se está hablando de la debida diligencia en las contrataciones desde hace no más de 2 años, y esta dirección ha emitido 2 guías para orientar a las unidades de compra con relación a la debida diligencia. Tenemos que seguir profundizando en ese ejercicio que permita seguir desarrollando las capacidades al interior de las unidades de compra para la detección. Y hay resultados importantes con relación a la debida diligencia. Esta dirección tiene más de 100 proveedores suspendidos por presentar documentación falsa en los procesos de contrataciones, y eso se ha identificado a través de la debida diligencia. Nosotros tenemos más de 300 proveedores que han sido suspendidos por distintas irregularidades vinculados precisamente a esa labor de la debida diligencia. Ahora bien, estoy consciente que seguir fortaleciendo las capacidades para profundizar la debida diligencia es una tarea que tenemos que seguir impulsando. Y lo otro es, que es muy importante, nosotros tenemos en el Congreso, aprobado por el Senado, y con el compromiso de que sea aprobado por la Cámara de Diputados, una nueva ley de contrataciones que fortalece, por un lado, el régimen de incompatibilidades, estableciendo incompatibilidades relativas y absolutas, y lo más importante a señalar es que ese proyecto de ley establece un sistema de consecuencias, estableciendo en ese sistema de consecuencias sanciones administrativas, sanciones penales y sanciones también de tipo penal. Porque hay que señalar, y esta parte, Odalis, tú la recuerdas muy bien, la ley de contrataciones tiene un limitado o una ausencia de su sistema de consecuencias. Porque quienes aprobaron la ley de contrataciones en el 2006, en el mismo 2006, y tú eres consciente de eso porque lo hemos hablado muchas veces, en el mismo 2006 le quitaron el sistema de consecuencias. O sea, en el 2006, desde mi punto de vista, se sembró la base para un sistema de impunidad en la República Dominicana a través de las contrataciones, porque se le quitó ese sistema de consecuencia a la ley 340. Entonces, cuando tú me preguntas qué se debe hacer para seguir fortaleciendo el sistema de contrataciones, nosotros entendemos es importante avanzar en la nueva ley. Mientras eso pasa, hemos estado impulsando un nuevo reglamento y impulsando la debida diligencia en las contrataciones. Y lo que más importante es que hoy, como nunca, la ciudadanía, el periodismo de investigación, tiene acceso a todas las informaciones del sistema de contrataciones
en tiempo real, información reutilizable en base de datos y a través de distintos mecanismos, porque están ahí todas las informaciones del sistema. Entonces, la labor del periodismo, del ciudadano, el rol de este órgano rector, seguir con las modificaciones normativas, yo creo que es el camino para ir despejando todas las debilidades que todavía permanecen estructurales en el sistema. ¿Cómo se ha estado logrando o cómo pueden desde esta dirección medir la eficacia de la debida diligencia que hacen los diferentes entes públicos cuando se va a contratar? Mira, esa es muy buena pregunta porque me permite explicar cómo funciona el sistema de contrataciones. El sistema de contrataciones funciona sobre la base de la centralización normativa y la descentralización operativa. Eso quiere decir que esta Dirección General de Contrataciones tiene la responsabilidad de trazar las políticas, las normas, tiene la facultad de conocer las controversias, tiene las facultades de hacer monitoreo. El monitoreo, y esto es muy importante, Odalis, porque hay una confusión generalizada, el monitoreo hasta la etapa en la cual la entidad contratante empieza a recibir ofertas. Segundo, la descentralización operativa. Las entidades son las responsables de llevar su proceso, su unidad de compra, su comité de compra, y por tanto las entidades son responsables de la realización de la debida diligencia. Y entonces, ¿cuándo llega la alerta aquí como ente rector, digamos? Porque mucha gente ha cuestionado eso en el sentido, ok, son responsables las instituciones, y sí sabemos que las instituciones tienen hasta una comisión de compras, cada una, ¿verdad? Y se lleva a cabo el proceso. Pero entonces, ¿cómo llega la alerta si falla ese proceso en esa comisión? Lo primero es que la alerta no llega. La alerta se genera por el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos un sistema de alerta preventiva que nos permite generar alertas y tenemos todo un equipo de monitoreo que sobre la base de algunos criterios metodológicos revisamos los pliegos y hacemos observaciones a los pliegos, como lo hicimos al caso que estamos hablando, que hay 2 observaciones que se le hicieron a ese proceso que fueron acogidas. Eso se refiere a la enmienda y a la subsanación. Ahora bien, ¿qué se hizo? Que es muy importante, la dirección hace observación al proceso, al pliego, hasta la etapa que la entidad empieza a recibir ofertas. ¿Por qué? Primero, es un mandato de ley, porque cuando empiezan a recibir ofertas, la etapa que viene posterior a recibir oferta es evaluar oferta, adjudicar oferta. Si existe una controversia de ese proceso de contratación, el ente en primera instancia, en fase administrativa, que va a conocer esa controversia es la Dirección General de Contrataciones. Entonces, es lógico que en la etapa de evaluación, adjudicación, la dirección no es ni puede ser parte del proceso, y así lo establece nuestra normativa. Nosotros monitoreamos desde la etapa que se carga el proceso hasta la etapa cuando termina en la fecha, la etapa de enmienda. Inmediatamente, de ahí en adelante, que empiezan a recibir ofertas, evaluar ofertas, adjudicar, nosotros no podemos ser parte porque eso generaría un conflicto de interés, porque posteriormente quien va a conocer recursos jerárquicos, investigaciones que se soliciten, es la Dirección General de Contratación. Entonces, ¿no se podía dar cuenta esta dirección de que no se llegó a una diligencia mayor, sino una diligencia simple, y que se quedaron solamente en el fideicomiso y no se vio más allá con las empresas? Nosotros, en una etapa vinculada a recursos, investigaciones posteriores o alertas que nosotros pudiéramos tener, nosotros pudiéramos intervenir y apoyar a las instituciones, como sucede. Algunas instituciones que tienen procesos complejos solicitan a la dirección un acompañamiento para la realización de la debida diligencia, sobre todo cuando hay procesos que tienen multiplicidad de oferentes. Y el oficial de cumplimiento que representa, por ejemplo, la dirección y que está en alguna de esas instituciones, falló entonces por no decirle vayan más allá. Entendamos que nosotros tenemos oficiales de cumplimiento en 19 instituciones.
Esas 19 instituciones representan el 82% del presupuesto destinado a compra. En la OCTI nosotros no tenemos oficiales de cumplimiento. Tenemos oficiales de cumplimiento en las instituciones que administran mayor presupuesto, las instituciones que brindan un servicio y que ese servicio garantiza un derecho. Eso ¿Sería necesario que estén en todas las instituciones entonces? Lo ideal es ir extendiendo la política, la práctica del cumplimiento regulatorio a todo el sistema de contrataciones. ¿Qué ha impedido de que haya y de que solamente se haya limitado a 19? ¿Lo ha impedido que recursos, presupuesto? Mira, lo primero es que el programa de cumplimiento que diseñamos y creamos es el único programa de cumplimiento regulatorio en la administración pública vinculado a contrataciones que existe en la región. Es un programa totalmente nuevo y novedoso. Ese programa lo hemos desarrollado y lo hemos ido escalonando. Nosotros empezamos con 3 oficiales de cumplimiento, después lo llevamos 10 oficiales de cumplimiento y hemos ido expandiendo el programa de manera progresiva. Ya tenemos presencia en 19 instituciones, pero que esas 19 instituciones representan casi el 82% del presupuesto destinado a compra. Y este año, dentro de la planificación de la dirección, seguiremos extendiendo el programa de cumplimiento regulatorio. Nosotros aplaudimos el hecho de que ciertamente hay datos abiertos, hay mucha información. Sin embargo, todavía queda la duda en la ciudadanía y en muchos a veces de si hay una real transparencia o es una simulación de transparencia, porque haya datos, pero hay instituciones que a veces dejan espacios vacíos, no suben todo lo que tienen que subir, no están completos, o hay informaciones que simplemente las suben después del tiempo, que uno dice, ven acá, pero si ya se adjudicó, ¿cómo es que están subiendo ahora esto? O sea que se encuentran diferentes fallos en el proceso y mucha gente percibe, muchos ciudadanos, como si fuera una falsa transparencia. ¿Qué tendría que decir a eso? Lo primero que debemos señalar, que no existe forma y que no obedece a la verdad señalar que en el sistema electrónico de contrataciones exista la posibilidad de eliminar información. El que dice eso ni conoce la ley, ni conoce el funcionamiento del sistema de contrataciones. En mi caso, lo que me refiero a que no esté colgada a tiempo o que esté incompleta. Sí, vamos a eso, que exista la posibilidad de cambiar o ocultar información. El que dice eso no conoce el funcionamiento del sistema de contrataciones, no conoce que ese sistema es y puede ser auditado y que lo que hemos logrado es que toda esa información que cargan las entidades esté disponible en tiempo real y que esté también la información en formato reutilizable. Hay que señalar que en estos últimos años hemos pasado de tener alrededor de 30% de ofertas digitales y 70% de ofertas físicas. Al día de hoy, en el sistema, el 80% de las ofertas que se están recibiendo son ofertas digitales. Eso quiere decir que vamos construyendo un sistema electrónico mucho más robusto, con mucha más disponibilidad de información y además lo importante es que está toda la trazabilidad del proceso de contratación por realizarse a través del sistema electrónico. ¿Qué mejoras se han logrado? He leído que están haciendo transformaciones con el sistema electrónico de contrataciones. ¿Qué mejoras hay para que pueda fortalecer la transparencia? Mira, lo primero, nosotros hemos dividido el proceso de transformación en 5 fases. Nosotros agotamos la fase 0 y la fase 0 era devolver el sistema electrónico a la administración del Estado Dominicano, porque ningún sistema sensible del Estado puede estar en manos de terceros. Y en ese proceso nosotros logramos recuperar la administración, gestión del sistema electrónico de contrataciones, logramos ser como Estado los dueños del código fuente y lograr posteriormente la compilación del código fuente, que es lo que nos permite hacer cambios. Hasta antes del 20,
la Dirección General de Contrataciones no podía hacer ningún cambio, ninguna modificación de mejora del sistema electrónico de contrataciones si no era a través de un tercero. Y ya acabamos de iniciar la primera fase, que es la adecuación del data center, donde está todo el equipamiento de la infraestructura del sistema electrónico de contrataciones, y dentro de esa fase ahora también viene la instalación de nuevos equipos para garantizar mayores niveles de eficiencia, mayores niveles de agilidad en el proceso, porque hay que señalar que ahora mismo 575 unidades de compra transan en el sistema electrónico de contrataciones, 120.000 proveedores, estamos interconectados con CIGEF, estamos interconectados con el 3 de Contraloría, estamos en un proceso de interoperabilidad y ya la infraestructura era obsoleta. Cuando terminemos esa fase, que le queda todavía instalación de algunos equipos nuevos de infraestructura, entonces continuamos con la fase 2, que implica mejora sustancial a la funcionalidad del sistema. La fase 3, que la vamos a cumplir en los próximos 5 o 6 meses, es un nuevo componente del sistema de contrataciones que se va a llamar EFICompras, que va a permitir transacciones de compras menores, compras debajo del umbral, con otros requerimientos. Todos los pasos que vamos dando de cara a fortalecer el sistema buscan generar mayores niveles de eficiencia en las contrataciones, y siempre las informaciones del sistema serán públicas en tiempo real, precisamente para elevar la conversación vinculada al sistema de contrataciones y seguir impulsando la agenda de mejora. ¿Esto ha implicado alguna pausa en el servicio? ¿Se ha manejado cómo mitigar el impacto tanto en proveedores como en instituciones? Mira, lo primero es que el proceso de transformación del sistema ha sido el proyecto más planificado, más consensuado para lograr los resultados que vamos a lograr. Nosotros tenemos en esa fase 0, duramos unos años, y esos años implica toda una etapa de planificación y de conocer experiencias de otros países y tener acompañamiento técnico del más alto nivel. Hace unas semanas hicimos una pausa en el sistema electrónico que fue debidamente anunciada, comunicada a las unidades de compra, a los proveedores, una pausa de unos días, y que precisamente esa pausa la hicimos precisamente en el momento que existe menos transacciones en el sistema, porque en el mes de enero todavía las instituciones están recibiendo su debida apropiación presupuestaria. Eso fue pensado así. Este es el momento donde hay menos transacciones, podemos salir del sistema por unos días debidamente informado, debidamente comunicado, y ya subimos. ¿Por qué tuvimos que salir esos días? Porque no habíamos salido antes en el marco del proceso de transformación. Lo hicimos porque en ese momento, y lo voy a explicar así muy sencillo, tuvimos que desconectar todos los equipos del sistema para instalar el nuevo data center. No había forma de continuar arriba el sistema porque íbamos a desconectar los equipos. Pero todas las etapas que hemos ido agotando, pues la hemos ido agotando sin tener que desconectar el sistema. Ahora, en este proceso de transformación... Mucha gente creía que se podía tratar de fallos en el sistema o errores, y había... Mira, en ocasiones el sistema tiene incidencias a veces, y de hecho estamos transformándolo porque queremos tener un sistema de compra que funcione mejor y funcione más óptimo, porque la infraestructura está obsoleta, está interoperando con otras instituciones. Cuando llegamos apenas 200 instituciones transaban en el portal, hoy transan 575 instituciones. Entonces, ¿hay una saturación? No, no hay una saturación, pero la infraestructura es obsoleta. Nosotros tenemos más de 100 ayuntamientos que transan, que no transaban antes. Tenemos 80 hospitales que transan en el sistema, que no transaban ningún hospital antes. Entonces, el sistema va creciendo. Desde el 2017 a la fecha, el que conoce de tecnología sabe que se va cayendo en la obsolescencia de la tecnología, de la infraestructura. Entonces, estamos nueva infraestructura, nueva tecnología, nuevo sistema para hacerlo más óptimo y para reducir las incidencias que se presentan en el sistema, que son reales. Avanzamos hacia un sistema que sea mucho más robusto. ¿Y qué va a permitir esto y qué inversión demanda? Mira, esto va a permitir, por un lado, vamos a tener mayores niveles de eficiencia, de rapidez, de más disposiciones de usabilidad
de las unidades de compra, de los proveedores, que sean mucho. Vamos a lanzar próximamente un nuevo sistema de búsqueda del sistema de contrataciones, que va a superar lo que tenemos ahora, va a ser mucho más allá. Eso lo vamos a lanzar próximamente. Próximamente el Easy Compras, que es un buscador que tenemos en Telegram, lo vamos a tener ya disponible en WhatsApp la próxima semana también. O sea, el sistema de transformaciones tiene distintas etapas. Vamos a tener la etapa de mejoras de incidentes del sistema, que son desde el diseño, o sea que desde que se diseñó hay algunos incidentes que no podíamos resolver porque no controlábamos los códigos fuentes. Ya controlamos los códigos fuentes, ya compilamos los códigos fuentes y nosotros mismos, lo importante es que eso lo estamos haciendo in-house, con técnicos, con profesionales de la República Dominicana. Es que hemos asumido ese gran reto, ese gran desafío y obviamente con una planificación, con un acompañamiento, vamos dando pasos hacia apropiarnos del sistema electrónico y hemos dado paso agigantado. ¿Pero se tiene planificado el presupuesto que va a conllevar eso? Mira, nosotros tenemos un apoyo presupuestario con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es alrededor de 500 millones de pesos. De eso hay un componente que es para la infraestructura que se ha comprado y lo otro, todo lo que implica la arquitectura alrededor del sistema electrónico de contrataciones, incluye la capacitación al personal de la dirección que está asumiendo y que asumirá la gestión y administración del sistema electrónico, que no lo hacía antes, y eso implica también la contratación de recursos humanos para llevar esa tarea, entiéndase, desarrolladores. Ahora mismo la Dirección General de Contrataciones está demandando cada vez más desarrolladores porque tenemos todo un programa de innovación y como hemos decidido que nuestras herramientas tecnológicas las desarrollamos in-house, pues entonces tenemos que contratar personal, desarrolladores, manejadores de base de datos para eso. Ahora, esa inversión está prevista para los próximos 3 años. Nosotros tenemos un año de las distintas fases, pero la transformación del sistema electrónico de contratación es constante. Pero lo más importante es que esa transformación del sistema electrónico nos estamos preparando para que el sistema esté listo para la implementación de la nueva ley que se debe aprobar en el Congreso. Cuando se apruebe la nueva ley en el Congreso, nosotros estaremos listos para implementarla y para que entre en vigencia en el menor tiempo posible. Porque pensar en la transformación del sistema, pensar en un reglamento puente que aprobamos es pensando y acorde a las disposiciones que están en el proyecto de ley que debe ser aprobado en el Congreso. Entonces, en definitiva, en este caso, volviendo al caso .gov Punta Cana, por una situación legal quizás no pudiera ir más allá desde compras y contrataciones en cuanto a alguna consecuencia con el funcionario o se quedaría en una indelicadeza ética. Mira, lo que hemos hablado ahora es lo que hemos analizado de ese proceso hasta este momento. La dirección seguirá analizando y seguirá profundizando. En la medida que tenga más información o tenga hallazgos, como siempre hemos hecho, informaremos a la opinión pública de los próximos pasos. Pero hasta ahora, el análisis que hemos hecho es eso que te he planteado hasta este momento. Okay, pero ¿se involucrará la Dirección de Ética en esta investigación para poder seguir profundizando aún más? Como funcionamos es la Dirección de Contrataciones, agota su proceso de análisis. Si entendemos que algún hallazgo vincula a otra entidad del Estado, como es la Dirección de Ética, pues pudiéramos estar coordinando con la Dirección de Ética. A este momento no hemos coordinado eso, estamos en esa fase de análisis y la información preliminar que tenemos hasta ahora es lo que te he compartido. Gracias. Para las autoridades, el caso .gov Punta Cana está claro. El propietario del terreno y el local que pretendía alquilar la OPTI es de un fideicomiso de empresas vinculado al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, quien además figura como beneficiario. También admiten que la debida diligencia realizada por la OPTI fue simple y no llegó hasta las verdaderas estructuras de propiedad del inmueble. Sin embargo, resulta cuestionable que pese a reconocer esto, se insista en que la adjudicación a Jacinto Baduy Howley se realizó sin irregularidades, sin considerar el trasfondo del fideicomiso en la operación con el Estado.
Argumentar que la falta de legislación sobre beneficiarios finales impide señalar responsabilidades normaliza mecanismos utilizados para evadir controles de transparencia. No es un secreto que quienes buscan sortear restricciones legales recurren siempre a terceros y estructuras diseñadas para diluir responsabilidades. Debemos recordar que la negociación del alquiler muestra que los precios mensuales por metro cuadrado entre el fideicomiso y Jacinto, el inquilino, y entre el inquilino y la Optit son prácticamente idénticos, lo que hace inviable cualquier margen de ganancia, a menos claro que la rentabilidad nunca haya sido el objetivo, sino simplemente viabilizar la operación mediante un intermediario protegiendo a los verdaderos beneficiarios del contrato. Pero esto parece no querer investigarse, cuando el ABC de la debida diligencia en compras y contrataciones es claro. Si propietarios, directores o ejecutivos de una persona jurídica participan directa o indirectamente en una licitación o contrato con el Estado, hay un conflicto de interés latente. Esto se podía detectar fácilmente, porque aunque se tratara de un fideicomiso privado, los documentos que evidencian su composición son de acceso público y nosotros logramos obtenerlos sin mayores dificultades. Si esto no describe lo que ocurrió en este proceso, entonces, ¿qué lo haría? Más allá de lo que este caso dice sobre los vacíos en el sistema de transparencia, lo que deja es un mensaje peligroso. Cuando no hay consecuencias, la impunidad se refuerza. La falta de regulación sobre beneficiarios finales no impide detectar lo evidente, solo requiere voluntad de hacerlo. Y si asumimos como válidas las respuestas oficiales, entonces cualquier tercero podría replicar exactamente la misma estructura utilizada en este caso, sin que existan consecuencias ni a nivel administrativo ni penal. ¿Es ese el estándar que queremos normalizar? Esperemos que en la promesa de seguir investigando que ha dicho al final de esta entrevista el director de compras y contrataciones, recuerde esta frase que escribió en un artículo en el año 2013. La esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al delito. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.